5 de la tarde, 26 minutos. A esta hora, en Protagonista le queremos agradecer a Graciela Giambroni, que es docente, formadora de formadores, que nos atienda. Graciela, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por llamarme. Soy Gabriela, no Graciela. Gabriela Giambroni, el error es mío porque el productor me puso concretamente el nombre de Gabriela. ¿Sabés qué pasa? Es que a mí me cuesta mucho leer porque uno vive de la improvisación y dice lo que pasa por la cabeza y a veces estás mirando sin ver, ¿no? Pero bueno, el error es mío, te pedimos disculpas. Son cosas que no suceden, a mí me pasa lo mismo también. Y siempre me dicen Graciela, no se preocupe. Bueno, pero yo te voy a decir Gabriela, como corresponde. Gabriela o Gaby para los amigos. Bueno, Gabriela, esto que tiene que ver con algo que se está desarrollando, que no se conoce mucho, me parece que debería llegar a la preocupación de gran parte de los referentes y responsables, que tiene que ver con el tema de la educación, porque a veces nos olvidamos de las escuelas rurales, de las dificultades que tienen para llevar a cabo una enseñanza que va más allá, en este caso de la pandemia, que por ende también esto se ha agravado. El año pasado vos tenías un micro en una radio donde daban clases virtuales en la radio La Voz, la Voz Regional, la AM1520 allí en Chascomús, y llevaron a cabo un proceso, la verdad, muy pero muy importante. Contame cómo fue. Bueno, sí, Santiago, en realidad surgió de la necesidad de comunicarnos, de crear vínculos con los docentes y los alumnos de las escuelas rurales. Por eso presentamos este proyecto en mi calidad de formadora. Yo trabajo en una dependencia que se llama CIE, Centro de Investigación Educativa, y allí formamos y ayudamos el acompañamiento de docentes, por eso me presenta como formadora de formadores. Entonces pensamos con las inspectoras de educación primaria de Chascomús, que es el lugar donde yo vivo, y hicimos este pequeño intento de hacer radio para la escuela. La radio se llamaba, el programa se llamaba La Escuela va a tu casa. Ajá. Y usábamos la radio, y si bien empezamos con algunas efemérides, terminamos haciendo un programa completísimo de 15 minutos diarios, diferentes escuelas que se juntaron, tanto del ámbito rural como del ámbito urbano. Y ¿hola? Sí, te escuchamos, Gabriela. Y así empezamos a disfrutar esta magia de la radio. Yo soy una convencida que la radio es la voz democrática. La radio llega a todos lados y no hace falta tener ni internet ni nada más que 2 pilitas o electricidad o algo solar que te conecte a un transmisor. Siempre fui fanática de la radio, amo la radio, he trabajado en radio muchas veces, me pareció que era la mejor manera de trabajar con los chicos. Yo no inventé nada, esto lo ha trabajado muchísimo en la época del doctor Raúl Alfonsín, cuando se enseñaba radio a través de la escuela, un programa que se hizo, y también se hizo en Sudamérica y en Centroamérica. Hay muchos programas relacionados con la radio. De hecho, hay una disputa de quién fueron los primeros que usaron la radio, y hay una disputa con un cura del Mato Grosso y con su cine de acá de Argentina, que cuál de los dos fueron los que hicieron la primera emisión de radio en Sudamérica. Así que hay una disputa ahí dando vueltas. Pero volvamos a lo nuestro. Nosotros empezamos a trabajar, las maestras empezaron a preparar contenidos, los editábamos con un programa muy sencillo y lo llevábamos a la radio a merced de la voluntad de los directores de la radio, ¿no? Que nos permitieron crear ese vínculo mágico de radio y alumnos, y así fue como de a poquito toda la comunidad escolar de los diferentes lugares empezaron a participar. Miren, hemos hecho concursos, adivinanzas, cantos, hemos enseñado inglés, hemos enseñado deportes, hemos recorrido las huertas, hemos visitado parientes, hemos hecho intercambios en las épocas de inmigración, cuando teníamos que tratar de la inmigración, hemos investigado sobre cuestiones de género, sobre la semana de la ESI, la semana de las artes, fue completísimo. O sea, tal vez queda mal que yo lo cuente así como hacedora, pero realmente así lo vivimos.
Gabriela, esto que vos estás contando, que hacías por la M1520, la voz regional, que llega a gran parte de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con lo que vos decías, la magia y el servicio que siempre brindó la radio, porque en los lugares más recónditos de la República Argentina o del mundo siempre hay un transitor. Y yo recuerdo hace muchos años cuando el servicio que brindaba la radio era avisarle a una persona que a tal hora iba a pasar por tal lugar, que le iban a dejar un paquete o que le iba a visitar o que tal familiar estaba bien. Y creo que en muchos lugares, hoy por hoy, es un servicio que se sigue dando por la necesidad que se tiene, y esto que tiene que ver con la educación, con llegar a la casa a través de la radio, me parece que es un servicio muy, pero muy importante. Por eso entiendo que la vigencia de la radio siempre va a ocupar a la educación, lo que sea, siempre va a llegar, siempre va a estar al alcance de la mano, y no se va a necesitar mucho para tener la posibilidad de compartir algo con la radio, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso digo que es la voz democrática. Podemos usarla todos y no tenemos que pagarle a nadie. Eso es lo que a mí me gusta más de la radio. Bueno, nosotros creamos una comunidad que se puede escuchar en la plataforma iVox, con K al final, con X al final, donde ahí están todos nuestros programas subidos, la radio, o sea, las escuelas de la radio de Chascomús, y la verdad que los compartimos y gustosos se los damos a la comunidad. Este es un proyecto de todos, eran 21 escuelas primarias, 2 JIRIM, que son los jardines de infante, más un CEF, más un SEC, que es un centro de educación física y un centro de educación complementaria, más las bibliotecas ambulantes y populares de Chascomús, más algún instituto superior que anduvo por ahí, y la verdad que, el conservatorio, de música de Chascomús, sí, y la escuela de artes. La verdad que fue un trabajo intenso, no lo voy a negar, y fueron 7 meses de crear vínculos, o sea, pasamos de crear vínculos a crear contenidos, y esos contenidos fueron riquísimos porque los chicos realmente aprendieron. Bueno, hicimos los actos de fin de año que todavía no estaban permitidos, estuvimos hasta el 14 de diciembre en el aire, porque hubo que hacer las despedidas de los chicos que se iban del nivel primario y pasaban al nivel secundario. Hicimos los actos de fin de curso en la radio. Mirá vos, ¿no? Y en el caso del Zoom, muchos se vieron complicados con las clases virtuales y lo que ustedes lograron con la radio. Yo te iba a preguntar a propósito, y me parece que me has contestado con la gran responsabilidad, no solamente de los docentes, sino de los alumnos, la predisposición de sentarse a escuchar y después tener ese ida y vuelta que tenía que ver con los resultados planteados en la currícula y después las calificaciones. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue dando? Y Gustavo, por ejemplo, nosotros hacíamos, el SEC tenía todos los miércoles el programa, ¿no? Entonces ellos, el Centro de Educación Complementaria tiene otra manera distinta de trabajar con su propio diseño curricular, pero es como, era lo que antes se llamaba ayudar a hacer los deberes. Es mucho más fuerte que eso, es mucho más amplio, y es que los chicos pasan las tardes en contraturno en este lugar que se llama Centro de Educación Complementaria de aquí de Chascomús. Está en todas las provincias de Buenos Aires, sí, en el sistema público. Y entonces lo que hacían era profundizar conceptos. Entonces, por ejemplo, los chicos tenían una huerta. Si ustedes hubieran escuchado, se escucha en el programa, cómo los chicos recorren la huerta, y se escucha que van caminando por la huerta y van mostrando que ahí está el perejil, y ahí está el tomate, y ahí está la remolacha. No, dice, yo estoy recorriendo la huerta con ellos. Y al lado, que lo que más nos impresiona como experiencia a mí como docente, era que se escuchaba el susurro de la madre o el padre que le decía que dijera lo que tenía que decir. Que la familia, ella ha abierto la puerta, ella ha dejado que entráramos con la radio a su hogar, y se escuchaba en susurro. Yo no podía editar eso, yo tenía que dejar el susurro, porque era tan importante la voz de la madre, ahí está el perejil, como el niño que decía, bueno, ahora está el perejil acá. Claro, porque eso también, así de importante. Gabriela, tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Con colaborar con la enseñanza, porque siempre hablamos de una integración de la familia con la escuela y de la escuela con la familia. Cuando decía que la escuela, en estos tiempos de pandemia, claro, que la escuela era el segundo hogar y que la casa era la segunda escuela, ¿no? Esa relación la primera escuela, esa relación que se ha perdido, ¿no? También.
En realidad era muy fuerte para nosotros escuchar, por ejemplo, hermanos que ayudaban a hermanitos para hablar, cuando tenían que leer, porque las maestras hacían un trabajo supremo, era un sacrificio. O sea, porque yo quiero decir una cosa, y esto lo quiero poner en clave, no es fácil enseñar en la virtualidad. Para un docente que no esté presencial en su escuela, es lo peor que le puede pasar. Porque es muy difícil establecer vínculos, no hay acceso a la tecnología como pasa, entonces los maestros se desvelan porque los chicos estén con ellos, porque un chico que no va a la escuela es un chico que se pierde. Seguro. Entonces es muy difícil y hay que entenderlo como una necesidad, lo que está sucediendo en este momento, en el AMBA y en los lugares que se está prohibido dar las clases por este decreto de necesidad de urgencia, es algo que consensuadamente hay que pensarlo como una necesidad imperiosa, porque realmente está sucediendo que nos tenemos que cuidar todos, pero a ningún maestro no le gusta ir a la escuela. Entonces, inventar el uso de la radio para nosotros fue soñado, porque logramos entrar y establecer vínculos que no estaban a la disposición de un chico que va, por ejemplo, para los de la provincia de Buenos Aires, a Giribone, a 70 kilómetros de nuestra ciudad. Claro. Gabriela, ¿qué cantidad de alumnos se conectaban por la M1520, la voz regional, para llevar a cabo estas clases durante el año pasado, y este año lo siguen haciendo o cómo es ahora? No, todavía no, porque nosotros estamos trabajando en Chascomús en sistema presencial. Ajá, todavía no, todavía no. En realidad no puedo decir la cantidad de alumnos porque eran 21 escuelas, no puedo decir cuántos alumnos eran, nunca los conté ni pregunté tampoco, es un dato que se los debo. Sé que son 21 escuelas, 2 girines, un centro complementario, un centro de educación física, escuelas, eso sí. Y algunas escuelas secundarias también trabajaron con nosotros, que se metían como que venían a trabajar, ¿no? Sí, lo que decía es cierto. Hace unos minutos hablábamos con Javier Gastón, el intendente de Chascomús, y nos hacía referencia al retroceso a fase 3, pero que seguían con clases presenciales. Sí. Bueno, esto tiene que ver con la situación del coronavirus allí en Chascomús y a partir de la situación que se puede seguir generando, pero tener clases presenciales me parece que es algo importante. Es una bendición estos tiempos de pandemia. La verdad es esa, que todavía podamos tener en la situación que está atravesando la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina, a mi parecer, mi modo de entender, es una situación que hay que contemplar y que, bueno, en el lugar que se pueda dar clase, que se dé clase, en el lugar que no se pueda dar clase, hay que inventar otros métodos. Es muy complicado. Lo que quiero decir es eso, pero bueno, ningún docente dejó de hacerlo, ¿eh? Me parece que es importante con el tema de el transporte, que es lo que se le achaca la gran posibilidad de contagio y que eso estaría conspirando para que alumnos lleguen a las escuelas y de ahí no tener presencialidad. Bueno, yo preguntaba por qué no utilizaban el transporte escolar, que está ocioso, que no tiene trabajo y esa sería una buena posibilidad. Bueno, ellos se ofrecieron a establecerse como una alternativa para trasladar a los alumnos. Aquellos que pagan un pasaje o tienen, no sé, el boleto gratuito por ser alumnos en el transporte común, bueno, que el Estado subvencione a los transportes escolares, que se haga un recorrido, se establezca una logística para trasladar también los alumnos a la escuela. Como bien decías vos, Gabriela, hay que tener alguna idea, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es complicado, los horarios... Sí, bueno, pero... es complicado y hay que pensarlo, y bueno, de repente tal vez ahora lo más rápido era poder hacer esto en algunos sectores donde está muy mal, no voy a ser apocalíptica, pero todos lo sabemos. Sí, está complicado el tema. Y bueno, hay que cuidarse mucho y hay que ponerle mucha pila a esto, que no le falta a nadie, sobre todo de los docentes, porque yo le digo la verdad, nosotros hemos trabajado muy fuerte y hemos tenido... casos muy significativos, ¿no? A mí, por ejemplo, hay un video muy lindo que dice, mi canal de YouTube lo tengo levantado, que es Gabriela Giambroni, dice, va una nena y el papá le pregunta, ¿dónde está la seño? Y la nena dice, ahí está la seño, y señala una radio. A mí no sé, es difícil contar videos por radio, pero a mí me enternece pensar eso. Sí, pensar que esa niña estaba en medio del campo y pudo pensar que ahí, desde ese aparato, le habla la seño. Sí, que imaginase una persona que a lo mejor nunca la ves. Claro, ese tiempo no la había visto. Exacto. Pero bueno,
Yo sigo dando clases virtuales porque nosotros seguimos con eso, los docentes están en presencial, pero yo sigo dando mis clases virtuales de capacitación a docentes, ¿no? Y también soy tutora, o sea que eso siempre se mantuvo igual. Formadora de formadores. Gabriela, Sí. gracias por este contacto, te mandamos un beso muy pero muy grande. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Gabriela Giambroni, docente, como decíamos, formadora de formadores. La educación